Hola, bienvenidos, bienvenidas. Queremos agradecerles por estar aquí acompañándonos. Hoy la verdad es que es un gran día. Hoy literalmente nace un nuevo bebé en la familia Bausch & Lomb que se llama Ultra One Day. Y bueno, aquí está el experto, el licenciado Rafael Pérez, con más de 25 años de experiencia clínica y de experiencia totalmente en lo que es el ramo óptico. Por favor, cualquier duda que tengan, es importante que la digan hoy y que disfruten la capacitación. Muchas gracias y gracias Grupo Europea por permitirnos estar aquí. Gracias. Rafa, bienvenido. Gracias. Con permiso. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Una bienvenida a todos los que están aquí presentes, una bienvenida a todos los que nos conectan en línea. Tenemos esta capacitación virtual y presencial. Como bien menciona Laura, es un placer para mí estar otra vez con ustedes aquí en esta ciudad de Guadalajara. Ya me siento como en casa en Guadalajara. Me da mucho gusto volver con mucha frecuencia. Nuestra intención el día de hoy es presentarles a este nuevo integrante de la familia de Bausch & Lomb, del portafolio de Bausch & Lomb, que es Ultra One Day. Al final hemos observado que la tendencia en todo el mundo a nivel de oftalmología, óptica y contactología es ir buscando un diseño, un material que haga una mayor sinergia con la superficie ocular, con la película lagrimal, que sea más compatible con el ojo, que nos facilite la vida al momento de adaptarlo y que le facilite también la vida al paciente, que no tenga la necesidad de estar peleándose con estar utilizando un sistema de limpieza, preocupándose porque se le olvidó comprar su solución, etc. Entonces la intención es esa, sumarnos a estos cambios en el estilo de vida, sumarnos a esas necesidades que tienen hoy por hoy nuestros pacientes y nuestra misma vida profesional e integrarnos a estas nuevas tecnologías que están ayudando y coadyuvando a que el lente de contacto cada vez sea menor, que cada vez sea un producto que tenga menos impacto nocivo sobre la superficie ocular. Entonces, para hablar de esta tecnología, me gusta en este taller o en esta presentación que les voy a hacer de Ultra One Day, retomar algunos de los conceptos que son necesarios para poder entender cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido migrando la tecnología que tiene Bausch & Lomb en su portafolio y al mismo tiempo entender por qué estamos haciendo esta migración y esta innovación en tecnologías para hacer esa sinergia que yo les comentaba hace un segundo. Entonces, retomemos las bases de algunos conceptos de lentes de contacto. Y vamos a empezar por esto, rendimiento de oxígeno. ¿A qué nos referimos con rendimiento de oxígeno? Siempre tenemos en mente esas ideas de que viene Rafael Pérez y se para aquí, y viene el representante de la otra compañía y se para aquí, y hablamos de muchos tecnicismos que a veces perdemos el concepto o la razón de qué significa o para qué me sirven o en qué están basados para realmente otorgarle un beneficio en el material a mis pacientes. Entonces, hablemos de rendimiento de oxígeno. ¿De qué me está hablando? ¿Qué voy a buscar con eso? Además del contenido de agua, además de la humectabilidad y además del módulo de elasticidad que llevan los materiales que hoy por hoy tenemos de siliconas de hidrogel que tienen una tercera generación en su estructura y que nos están facilitando la vida. Bueno, rendimiento de oxígeno. Pues evidentemente tenemos que entender, tenemos que recordar, la córnea es un tejido avascular, razón por la cual la transparencia del mismo está presente debido a que no hay ninguna otra circunstancia que no sean sus propias fibras de colágeno y un ordenamiento perfecto que le permite esa transparencia. Si tenemos una disminución en el aporte de oxígeno, tenemos una hipoxia, eso facilita e induce que esos vasos limbares se empiecen a meter y se gesten esas circunstancias o complicaciones que durante mucho tiempo vimos con las lentes de hidrogel convencionales. El sobreuso de las lentes, la falta de oxigenación generaba esos procesos de edema corneal y asociados a neovascularizaciones limbales producto de que no teníamos un aporte de oxígeno correcto. Entonces, es un tejido avascular definitivamente. Las lentes de contacto deben permitir que la circulación de oxígeno sea suficiente para mantener ese metabolismo, como estamos platicando, que haya esa respiración celular, ese intercambio celular, que no se vea comprometida la fisiología y, sobre todo y más importante, que haya una homeostasis. No solamente de la película lagrimal, sino de toda la superficie ocular. Córneas, conjuntivas vulvares, tarsales, todo tiene que estar en conjunto trabajando de forma correcta para que no se vea alterado y que en consecuencia esa oxigenación tenga un buen puerto a donde llegar. Ahora bien, si el oxígeno no es suficiente, pues como acabamos de platicar, empiezan las complicaciones. Todas las que ustedes conocen y más que hemos venido observando con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo, cuando adaptamos solamente lentes de hidrogel convencional, observábamos complicaciones o cuando migramos hacia las lentes de hidrogel de silicona,
creímos que el mejorar la transmisión de oxígeno ya nos había resuelto las circunstancias y empezamos a encontrar nuevas complicaciones. Empezamos a hablar de bolas de mucina y empezamos a hablar de microquisis epiteliales y empezamos a hablar de otros tipos de factores asociados ya no solamente a la oxigenación, sino a las otras características de los materiales de lente de contacto. Pero entonces el oxígeno es fundamental para que el material que estamos utilizando nos oferte un buen transporte del mismo y eso no comprometa la fisiología del ojo. Entonces, dicho eso, pues tenemos que hablar de permeabilidad. Y como les comentaba yo, viene Rafael y la vez pasada les dijo que si la transmisibilidad y que si la permeabilidad y que si el módulo. Pero ¿qué significa? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos enfrentando con esa terminología? Permeabilidad al oxígeno. ¿Alguien de aquí me puede mencionar qué recuerdan de permeabilidad? Es el intercambio que hay entre el oxígeno que atraviesa el lente de contacto y que nos está llegando a la torre a través del ambiente. Es correcto, doctora. Hablar de permeabilidad es la capacidad que tiene el material para permitir que haya un paso de oxígeno a través de su superficie. Entonces, mide la capacidad del material justo para dejar pasar ese aporte de oxígeno. La cantidad de oxígeno pasa a través del material durante un tiempo determinado y bajo unas presiones determinadas. Esto obviamente se hace en laboratorio y nos permite ir midiendo realmente a qué nos estamos enfrentando en cada zona de los lentes. Cuando se lanza un producto al mercado y se hacen todos los estudios de desempeño, no solamente se midió la parte del centro del lente y es lo que tiene, no, se mide el centro, paracentral, periférico, espesores, se cambian se hacen una infinidad de pruebas para que la FDA nos dé la aprobación de poder lanzarlo al mercado porque ya hubo pruebas en ojos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es importante aclarar que la permeabilidad tiene dos componentes. Ya hablamos que es la capacidad del material para dejar pasar el oxígeno, pero hay un componente de difusión que es la letra D, y la letra K, hay los componentes disueltos o solubles que permiten que el material tenga esa permeabilidad al oxígeno. Por eso las siglas de DK, difusión versus componentes disueltos o solubles. Es importante señalar que aquí solamente estamos hablando de permeabilidad, que insisto, es la capacidad del material para permitir el paso del oxígeno. Pero cuando hablamos de permeabilidad, no estamos teniendo en consideración los espesores del material. Por eso es que en la tecnología, en la terminología y en los brochures y en todo lo que tenemos en la literatura de nuestros lentes, encontramos este otro término, DK sobre T. Una cosa es permeabilidad y otra cosa es transmisibilidad. Esos son conceptos bien importantes que los tengamos en mente porque cuando nos ofertan un producto como el que les estoy presentando y les voy a presentar el día de hoy, es importante para mí hablar no solo de permeabilidad, sino hablar de transmisibilidad. Porque al final del día, si yo pongo un lente de menos 0,75, pues no va a tener el mismo espesor que un lente de menos 11, ¿cierto? O un más 6, que es un lente más convergente y tiene un espesor central mayor. Entonces, todo ese tipo de factores son elementos que nosotros debemos tener siempre en mente de que la transmisibilidad sí está tomando en consideración el espesor del material, el diseño del material y en consecuencia nos oferta una buena oxigenación al tejido para que no se gesten todas las circunstancias que estábamos platicando hace un segundo. Entonces, transmisibilidad evidentemente es la permeabilidad del oxígeno por unidad de grosor. Y aquí tenemos que está determinado por diferentes presiones, como les platicaba en las pruebas que empleamos. Se van a dar cuenta que en la literatura solamente hablamos de 160 y 140 y 80, pero la nomenclatura está dada en potencias de 10. Eso significa que son micromoles lo que se estamos transmitiendo al final sobre la transparencia del material. Las mediciones se van a comprobar y se notifican utilizando la potencia estándar de una lente de menos 3. Se han dado cuenta que todas las informaciones que les entregamos en los brochures de cualquier compañía viene y nos dice, mi lente tiene una transmisibilidad de oxígeno de 150 en un lente de menos 3. Ese es el estándar que tenemos como industria para saber y compararnos sobre los otros y cómo están siendo el desempeño de cada uno de los materiales que se lanzan al mercado. Esa es la razón, porque la información que obtenemos de las empresas que se encargan de hacer estos análisis tienen como referencia justo siempre una lente estándar de menos 3 que tenemos perfectamente bien identificados los espesores en todas las áreas de las lentes. Y esto se ve más claro aquí. Tomamos el lente de menos 3 y se miden
la transmisión del oxígeno al centro, la transmisión del oxígeno a la periferia y en todas las interfaces que conforman la anatomía física y geométrica del lente. Entonces, para eso nos ayuda. El valor de transmisibilidad, en consecuencia, va a estar variando en función de la lente que consideremos y de la potencia, es decir, del poder. Más sin embargo, el grueso, el común denominador, es que esta transmisibilidad se mantiene prácticamente en todas las lentes de contacto. Y aquí siempre me gusta hacer una aclaración. Hace algún tiempo, hablando ya de la especialidad de lentes de contacto, nos comentaba y surgió la literatura. Ok, si tienes un lente de 164 de dk sobre T, pero estamos hablando que es al centro. ¿Qué pasa si yo tengo un dk de 150? ¿Me va a comprometer la fisiología ocular? Y les hago la pregunta, ¿un dk de 150 al centro en un lente -3 comprometería la fisiología ocular? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Por qué les pregunto esto? En la evolución de los lentes de contacto, por allá de 1989, 1990, empezamos a hablar mucho de las necesidades de mejorar la oxigenación y grandes investigadores, entre ellos el Dr. Brian Holden, que en paz descanse, lanzó una serie de estudios y publicó que la transmisión mínima indispensable para que un lente de contacto en uso diario no generara un proceso de edema corneal era un mínimo de 80 dK sobre T. Por eso la pregunta, si yo hoy por hoy, a pesar de que mis materiales en las zonas periféricas no tienen 164, sino pueden tener 150 o 140, ¿van a ofertar un problema de salud visual a mis pacientes, cambiando de poder óptico en el mismo? La respuesta es no, porque para eso ha sido esta evolución de los materiales, pasar de un hidrogel convencional a una primera generación de siliconas de hidrogel, una segunda generación de siliconas de hidrogel y ahora vamos viendo una tercera generación de siliconas de hidrogel y esta última generación de siliconas de hidrogel de las que les voy a presentar el día de hoy ha tomado lo bueno de cada uno de sus antecesores y ha potenciado la forma y la tecnología con la cual están hechas para que la interacción cuando ponemos el lente en el ojo pase lo más cercana. Es la maravilla de esta nueva tecnología que les vamos a presentar el día de hoy. Pero sí me gusta hacer mucho esta aclaración siempre, que a pesar de esto, los materiales de tercera generación de silicona de hidrogel y más Ultra One Day, independientemente del poder óptico que estemos adaptando, no importa que se mida la transmisibilidad al centro, sino que aún en las periferias y dependiendo del poder óptico, no vamos a disminuir un aporte mínimo indispensable para que no se geste un proceso de hipoxia corneal y en consecuencia un edema de la misma superficie. Entonces, bien, eso es la transmisibilidad al oxígeno. Hablemos entonces de contenido de agua. ¿Por qué es importante el contenido de agua? Vuelvo a insistir, estoy retomando muchos conceptos que son necesarios para entender el por qué y cómo vamos a empatar con la tecnología actual. El contenido de agua siempre ha sido una de las grandes perlas de la adaptación de lentes de contacto y el diseño de los lentes de contacto. Se acordarán ustedes que tenemos una clasificación en la IACLE que dice materiales iónicos, materiales no iónicos, de alto contenido de agua y de bajo contenido de agua, porque clasificábamos los materiales de hidrogel dependiendo de su contenido de agua y de su afinidad para atraer moléculas, entre ellas todas las orgánicas, proteínas y demás, que contaminaban el lente de contacto. Entonces, dicho eso, tenemos que tomar en consideración que el contenido de agua sigue siendo fundamental porque es un cuerpo extraño que vamos a insertar en el ojo, que tiene y necesita cierta humedad y que la lágrima en su componente acuoso necesita tener esa sinergia con ese componente acuoso para que mantenga su estructura. Pero, entremos en temas. Sabemos y entendíamos hasta ese entonces que el contenido de agua o la hidratación en la lente eran las propiedades claves asociadas al material y al diseño. Más sin embargo, lo que nos ayudaba era a mantener la permeabilidad al oxígeno. El contenido de agua jugaba un papel importante cuando estábamos hablando solamente de lentes de hidrogel. Es decir, la permeabilidad estaba intrínsecamente ligada al nivel de agua que tenía nuestro lente. En las últimas generaciones de lentes de contacto de hidrogel convencional, tenemos estas que quisimos colocar aquí, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, también de Bausch & Lomb, el material hidrogel convencional, y miren, si yo tengo un contenido de agua del 78%, ¿qué transmisibilidad me está dando? 42. Es directamente proporcional. A mayor contenido de agua, mayor permeabilidad y transmisibilidad. A menor contenido de agua, va disminuyendo esa permeabilidad.
Entonces, esto era fundamental cuando estábamos trabajando y hablando de lentes de contacto convencional. ¿Por qué mencioné yo hace un segundo en la diapositiva de transmisibilidad y de permeabilidad el factor de difusión? Porque migramos, volteamos un poco el panorama y el momento de que nacen las siliconas de hidrogel, ahora los componentes que permiten, facilitan y coadyuvan para que se potencie la permeabilidad y en consecuencia la transmisibilidad, ya no es el contenido de agua. Ahora son las moléculas o las cadenas de silicona que están contenidas en nuestros materiales. Por eso es que si ustedes se dan cuenta y vuelven a revisar, agarran su brochure y empiezan a leer la información de todas las lentes de contactos de siliconas de hidrogel que ustedes estén adaptando en este momento, obviamente esperemos que sean de Bausch & Lomb. Al final del día, lo que nos interesa es eso, que reconozcan cuál es la característica que tiene de siliconas de hidrogel. Lo que ha evolucionado de la primera a la tercera generación de siliconas de hidrogel es las cadenas poliméricas de silicona que lo conforman. Tamaño, estructura, densidad, número de esas mismas silicona. Porque en los lentes de hidrogel de silicona, la difusión del oxígeno se lleva gracias a las cadenas poliméricas de silicona, no al contenido de agua. Ahora bien, si ya dije eso, y yo en este momento estoy colocando un lente de contacto de tercera generación de hidrogel de silicona con una buena proporción de cadenas poliméricas de silicona y aparte le estoy poniendo un alto contenido de agua, eso me está facilitando a que la estructura, la materia prima de mi lente de contacto tenga una tasa de evaporación tan pequeña que prácticamente no genere ninguna anomalía de desecación y no impacte en el epitelio o en la superficie corneal de mi paciente y eso geste lo que hasta el día de hoy hemos platicado como una duración de hasta 16 horas de uso, porque está basada en esa tecnología. Cadenas poliméricas de silicona y un alto contenido de agua, que en fusión, más aparte otras cosas que les voy a mencionar ahora, nos ayudan a mantener ese sellado de humedad. Esa es una de las bondades que tienen este tipo de tecnologías que trabajamos el día de hoy. Entonces, ay caramba, contenido de agua. ¿La deshidratación puede afectar a las propiedades físicas del lente de contacto? Por supuesto que sí. ¿Qué sucede si mi lente de contacto se deshidrata? ¿Qué les reportan sus pacientes, doctores? ¿Qué les dicen? ¿Andan felices por la vida? La primer queja con la que el paciente llega con su lente de contacto es que los siento secos, es que me molestan, es que no puedo estar en la oficina con el aire acondicionado porque se me secan los ojos horribles, se me ponen rojos, luego rojos. Claro, por supuesto, porque estamos alterando, si el material se descompone, altera la transmisión, la capacidad de respiración del tejido. Las lentes de contacto al deshidratarse cambian su diseño, cambian su curva base, cambian su diámetro y entonces los lentes tienen la tendencia a ajustarse. Obviamente eso va a modificar el poder óptico de la lente y en consecuencia el paciente va a reportar que ve mal. Cuando lo reporta, ¿no? Las otras veces es que llegan y dicen, yo ya no veo, y nosotros no nos damos el tiempo de revisarlo, simplemente, sí, déjele, pongo un menos 0,50 más de negativo y como ve bien, para afuera, se va. Producto de una falta de oxigenación y una deshidratación del lente. Entonces es indispensable siempre hacer esa clínica. O sea, necesitamos que el paciente vuelva, necesitamos revisar al paciente antes de cambiarle cualquier cosa. Necesitamos identificar cuál es el problema para poder resolverlo y que eso no se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Se suscita una deshidratación del lente? Por supuesto. Si yo quito, obviamente hay muchos lentes de contacto, ¿no? Si yo quito el lente de contacto del blister y lo pongo en una superficie para revisar en tiempo su pérdida de agua, esta escala me encanta, 4 minutos, 8 minutos, 12 minutos, 16 minutos, 20 minutos, dependiendo del material y su capacidad de retención de agua y su contenido acuoso, vamos observando esto, que seguramente les ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿no? Que chin, se me olvidó el lente de contacto, lo dejé ahí y resulta que lo encontramos acá, ¿no? ¿Qué sucede con esto? ¿Qué hace el paciente cuando ve esto? Pues facilito, lo echo otra vez al agua y me lo vuelvo a poner mañana, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, ya se perdieron propiedades del material. Entonces, ese paciente se vuelve a poner el lente de contacto y ahí viene con una queratitis al otro día, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos de darle las recomendaciones al paciente para que no tenga problemas. Sabemos entonces que se van a cambiar la estructura, la forma, se va a provocar un cambio en la curva, evidentemente miren el diámetro contra esto a 20 minutos. Eso en el ojo, pues evidentemente genera un ajuste en la superficie, se adhiere al lente de contacto. Cuando logra quitarse el lente de contacto, se trae parte del epitelio corneal y gestamos esa queratitis por fricción, etcétera, etcétera. Una vez generado el cambio, se
evidentemente se va a alterar la comodidad. Estas pruebas de aquí se hicieron hace algunos años cuando recién lanzamos los primeros lentes de ultra, y lo que hizo esta compañía fue, mediante logaritmos MAR, medir cuál era la tasa o la descomposición o la degradación que tenía la superficie del lente, y se medía, cada una de estas líneas representa un porcentaje de agudeza visual, pero medido en log-MAR. En la medida en la que pasan los segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, si ustedes se dan cuenta, hay una tasa de deshidratación y va mermando la calidad óptica de lo que está viendo el paciente. Eso se hizo en laboratorio para medir específicamente qué sucedía en el tiempo, no 20 minutos, a los 30 segundos que colocábamos el lente de contacto. Esto nos permitió entender cómo estaba funcionando la tecnología inmersa en el material. ¿Qué más teníamos que hacer? Ya sabíamos que podíamos generar una buena humectación en el lente, ya sabíamos que la cadena polimérica en sus dobles fases, más aparte del humectante, generaba una buena humectabilidad, pero necesitábamos más. Nos estábamos encontrando y enfrentando a que el lente de contacto se seguía deshidratando. Entonces, ¿qué seguía? ¿Qué más necesitamos hacer? Tenemos que entender entonces cómo funciona la estructura y la película lagrimal para empatarla con este lente de contacto. Entonces, bien, hablemos entonces de humectabilidad. ¿Qué es la humectabilidad? Yo les mencionaba hace un segundo, pues el ojo es una superficie húmeda, ¿no? O sea, necesita cierto componente acuoso para mantener sus condiciones, su fisiología, su morfología, su desempeño en el día a día. Entonces, la humectabilidad es una medida de la afinidad relativa del material o del lente hacia el agua. ¿Qué significa esto? Que un lente humectable permite que la película lagrimal se extienda por su superficie. Por eso es que los materiales de lentes de contacto necesitan tener un buen componente de humectabilidad y mantenerlo en el transcurso del tiempo, porque aquí estamos hablando de tensiones superficiales. ¿Esto qué significa? Que si mi ojo está seco, el simple movimiento palpebral genera una tensión en la superficie. Y si yo vengo y le meto un lente de contacto, no va a tener una superficie en la cual esté húmeda, suavizada, permeable, para que el lente respalde y flote. Entonces la tensión superficial juega un papel importante. Si yo tengo una buena humectabilidad de mi lente de contacto y la coloco sobre una superficie húmeda, que es mi lente de contacto, el factor de humedad del lente va a permitir que se distribuya, que se esparza sobre toda la superficie ocular, y ese agente humectante tiene la tarea de hacer sinergia con la lágrima y quedarse quieto. O sea, que no se me deshidrate mi lente de contacto, pero tampoco se deshidrate la superficie donde estoy colocándolo. Esto lo medimos por esto que se llama ángulos de humedad, que seguramente ustedes se acordarán de ello y se acordarán de estas imágenes. ¿Qué significaban? Que si yo tengo una alta humectabilidad y mi superficie, mi lágrima o mi superficie del epitelio corneal y conjuntival está siendo afín a esas condiciones estereofílicas, voy a tener un bajo ángulo un bajo ángulo de contacto de humectabilidad. Caso contrario, pongo el lente de contacto, está demasiado seca la superficie, no se distribuye, la gota se queda quieta y eso hace que los ángulos de humectabilidad queden extremadamente altos. Pero aquí vuelvo a hacer énfasis, estamos hablando prácticamente de condiciones de tensión superficial. Evidentemente esto se mide in vitro. Podríamos hacer algunas pruebas en el ojo, pero son un poco más con desviaciones estándar que no son del todo fehacientes. Preferimos medirlas y hacerlas in vitro. Los agentes humectantes, como les platicaba, van a reducir la tensión superficial. ¿Qué significa eso? Lo que les mencionaba yo, que nos va a permitir que se esparza sobre toda la... Entonces, esto es lo que siempre debemos tener en cuenta, que las lentes de contacto, lo que hemos venido haciendo, aprendiendo, mejorando, es qué está haciendo el material, cómo está coadyuvando y haciendo sinergia, no solamente porque tenga agua, sino los agentes humectantes que están contenidos en el material, cómo me van a facilitar y cómo me van a coadyuvar a que la lágrima haga una simbiosis con ellos y pueda ser cada día más asertivo en el tratamiento. Módulo. ¿Por qué es importante el módulo, doctores? ¿Se acuerdan? Eso lo platicamos la otra ocasión que estuve con ustedes. Recuérdenme. No es examen, ¿eh? Tranquilo.
No es tranquilos, no es examen. Estamos entre amigos, colegas y la intención del día de hoy, como les platicaba Laura, es sí, por supuesto, presentarles a nuestro nuevo integrante de la familia, que espero que se lleven gratas sorpresas como me las he llevado yo, pero al final del día yo me ocupo de que esta información que les transmito realmente se quede, que funcione, que ayude, que no se queden con la duda, con la inquietud. Estamos entre amigos, estamos entre colegas y se vale preguntar y también se vale equivocarnos, ¿no? Esto no es examen profesional, o al menos no todavía. Entonces ya en su momento lo platicaremos. Así que, recuérdenme, ¿por qué es importante el módulo? Es más, ¿qué es módulo? ¿Te acuerdan? ¿Se refiere al módulo de elasticidad? ¿El módulo de elasticidad de un lente? Sí, es como la resistencia del material para esa fricción, esa doble. Exacto, doctora. Es la capacidad que tiene un material para resistir la deformación cuando le ejercemos tensión. Ese es el módulo de elasticidad. ¿Qué significa esto? Que entre más alto sea el módulo, pues el lente es más firme, es más rígido. Veo algunas caras jóvenes aquí, pero se acordarán algunos de ustedes que hace algunos años trabajábamos y adaptábamos lentes de contacto PMMA, ¿no? ¿Cuál es la perla máxima del módulo de elasticidad? El PMMA. Tiene un módulo de elasticidad de 1000, que lo que hace es que sea total y completamente duro, ¿no? Ese lo avientas contra la pared, no le pasa nada, o sea, literal. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entre más alto es el módulo de elasticidad, más duro, más resistente es el lente de contacto. Si eso lo traducimos a lentes de contacto blandos, lo que nos ocupa es que cada vez el lente sea más flexible, que resista la tensión, que no se deforme, pero que ese módulo de elasticidad esté lo más bajo posible porque le va a conferir flexión al lente, lo va a hacer muy aguadito, por decirlo así, que no se comprometa su estructura, pero que sea tan delgadito que cuando lo insertamos en el ojo, la fuerza tensional del párpado, la posición que adopta en la superficie, no lo deforme, no lo flexe, no lo doble, no le induzca anomalías, pero también que la interacción con las mucosas en las cuales está recargado, sean la conjuntiva vulvar y o la conjuntiva tarsal, no tenga ese roce y no se gesten procesos inflamatorios, que fue lo que nos provocaron las primeras generaciones de silicona de hidrogel, que tenían un módulo de elasticidad discretamente más arriba de lo que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo medimos el módulo de elasticidad? ¿Cuál es la unidad de medida? Megapascales. Y lo que tiene que ser, se describe como la capacidad del material de la lente para alinearse con la superficie ocular y resistir la deformación por tensión, justo lo que les acabo de mencionar. Yo pongo el lente de contacto a mi paciente y aquellos pacientes que tienen unos párpados tensos que hasta nos cuesta trabajo abrirles ahí, casi les tenemos que ponerles un blefarostato para meter ese lente. A ese tipo de pacientes el módulo de elasticidad nos ayuda muchísimo para que no se estén flexando. Y aquí entraríamos en un tema bien complejo de materiales, de diseño, de geometría corneal, etcétera, pero al final el módulo de elasticidad lo que nos está ayudando es a eso, que sea un lente delgado, que sea un lente flexible, que sea un lente cómodo y que en consecuencia, y más importante, es que no altere la mucosa conjuntival, vulvar ni tarsal para que no cree desórdenes y tampoco en la superficie de mi estructura corneal. Entonces, ese es el módulo de elasticidad. Evidentemente se conoce como el módulo de Young, la capacidad del material para adaptarse y alinearse a la superficie ocular, y es una relación intrínseca entre la tensión y la deformación de ese módulo de Young. Y eso es lo que yo les platicaba hace un segundo. La segunda generación de los lentes Pure Vision mantenían un módulo de elasticidad de 1.06. Muchos de ustedes, si no es que todos, siguen todavía de repente agarrando un lente de contacto Pure Vision por muchas razones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sienten? ¿Y cómo lo siente el paciente? O sea, oye, como que doctor, esa cosa está como durita, ¿no? Como que está fuerte, o sea, no lo agarro y no se deforma, está durito, porque tiene un módulo de elasticidad muy alto. En la medida en la que hemos avanzado ese módulo de elasticidad, y ustedes no me dejarán mentir, ya estamos utilizando Ultra, ¿cierto? Si ustedes toman un Pure Vision y toman un Ultra, hay una diferencia sustancial en la sensación que tienen entre nuestros dedos y en la sensación de cuando lo metemos a nuestros ojos. ¿Cuál es más cómodo? Pues el Ultra, ¿no? ¿Se han puesto One Day? Es una belleza, ¿no? Esa cosa te las pones y se te olvida que lo tienes. A mí se me olvida, me he ido a dormir con el lente de repente porque se me ha olvidado que lo traigo puesto, ¿no? Yo sé que eso no se hace, pero bueno, se me ha olvidado, pues, ¿qué te digo? Entonces pasa eso, se te olvida que traes el lente de contacto. Entonces, esa es una de las bondades que tiene el lente de contacto en su módulo de elasticidad. Entonces, hasta aquí mi objetivo era
reafirmar esos conceptos, reafirmar esos puntos claves que me van a permitir ahora explicarles en qué consiste esta tecnología que traemos nueva para ustedes. Pero necesitamos seguir entendiendo que lo que vamos a presentar de Ultra One Day está basado en todo lo que hemos evolucionado, hemos aprendido, hemos obtenido de experiencias con todas las lentes anteriores de la familia Bausch & Lomb. Debemos recordar que las lentes de contacto, toda la familia de Bausch & Lomb tiene una óptica asférica y a veces biasférica, dependiendo del diseño. ¿Esto qué significa? Que esa asfericidad, que no es igual en todas las lentes, ustedes me pueden decir, es que el lente de ahí enfrente también tiene una óptica esférica. Sí, y yo les preguntaría, ¿y qué asfericidad tiene? Y en consecuencia, esa asfericidad, ¿cuánto está otorgándonos de corrección de aberraciones? El objetivo está diseñado para eso. No solamente el hecho de que sea esférica es porque ya funciona y entonces no. O sea, todas funcionan. Yo hasta este momento, en todos estos años de hacer contactología, no me he encontrado con un lente de contacto malo. Más bien he tomado malas decisiones y he tenido que recapitular con muchos pacientes y eso me ha enseñado muchas cosas, pero no he encontrado un lente de contacto en el mercado aprobado por la FDA que yo haya probado y que me haya salido mal. Yo no lo he probado, yo no me he encontrado con eso. Me he encontrado, insisto, con algunas malas decisiones mías. Pero ¿por qué el comentario? Porque al final, independientemente de la marca y el lente que ustedes estén utilizando, tenemos que hacer clínica y tenemos que conocer el producto para saber cómo le va a resolver las necesidades a mi paciente. Por eso soy enfático en que la esfericidad no es la misma en todos los lentes de contacto y no persigue exactamente el mismo objetivo y tampoco logra el mismo objetivo de un lente a otro. Eso dependerá de las pruebas bajo las cuales está sometido el lente para realmente demostrar estos fenómenos. Entonces, la óptica esférica de Bausch & Lomb tiene un diseño que permite que las 18 micras de aberración esférica en todas sus gamas sea efectiva. O sea, ¿qué significa esto? Sabemos hoy por hoy que las aberraciones de alto orden están presentes en todos los pacientes, todos. Y siempre me gusta preguntarles, ¿y desde cuándo empezamos a hablar de aberraciones? ¿Es algo nuevo? ¿Es un concepto raro? ¿Se gestó en este último siglo? No, realmente no. Hemos trabajado y hemos corregido aberraciones desde que nos dedicamos a esto. Todos nosotros y todos nuestros antecesores. Porque todos trabajamos, todos corregimos miopías, ¿no? Todos trabajamos astigmatismos y corregimos astigmatismos. Lo mismo con las hipermetropías y todas sus combinaciones. Esas son las aberraciones que toda la vida hemos trabajado. La diferencia es que son aberraciones de bajo orden. Cuando empezamos a entender y a buscar y a intentar resolver por qué el paciente, a pesar de que se ponía sus lentes, nos reportaba que no estaba viendo bien o que en las tardes, noches no encontraba esa definición específica, no veía con la calidad deseada, por más que le poníamos graduación, el paciente se seguía quejando de que no veía bien y no se diga a los pacientes operados de cirugía refractiva que sean, wow, ya no uso lentes, pero en la noche no veo nada. Me siento súper inseguro, veo reflejos, veo halos, los contrastes están como matices grises, me siento incómodo. Empezamos a buscar qué estaba pasando con la física óptica de los ojos, del sistema óptico. Y ahí empezamos óptico, porque los polinomios de Cernic son infinitos. Encontramos que la aberración esférica, que es una aberración de cuarto orden, es la que más impacta en la calidad visual del paciente. Se estudió, se analizó, se encontró y se llegó a la conclusión de que entre 0.15 positivo y más 0.18 micras positivas es el común denominador en un ojo sano. Los ojos posoperados son otra historia, más sin embargo, lo que hemos encontrado hoy y hemos estudiado y hemos demostrado es que las lentes con esta tecnología de asfericidad de Bausch & Lomb logra corregir hasta estas 0.18 micras de aberración y a eso le llamamos High Definition Optics, porque al final lo que estamos haciendo es contrarrestar, no eliminar, contrarrestar, disminuir los factores de dispersión de luz que genera la aberración esférica, disminuir en consecuencia el halo, disminuir en consecuencia el deslumbramiento y potenciar la calidad visual con la que el paciente está observando. No quiero decir con eso que, como le voy a poner un lente de esta naturaleza, va a ver perfecto mi paciente, va a ver el 20/15 y va a mi sensibilidad al contraste, va a estar maravillosa. No, a lo mejor sí en algunos pacientes, pero no es el constante. La intención es que controlemos, coadyuvemos, mejoremos estas aberraciones, las llevemos a su más mínima expresión y eso oferte una alta definición en la cara del paciente. Y eso se da gracias a la asfericidad con la cual está hecha en sus dos caras el lente, dependiendo del diseño que ustedes estén utilizando.
Entonces, la aberración esférica, en un mundo ideal, en un sistema óptico ideal, con una pupila homogénea que no tiene grandes complicaciones, veríamos esto. ¿Se acuerdan ya de sus clases de física óptica, no? La luz entra, refracta, cambia su trayectoria y si no hay absolutamente nada que tenga que alterar el sistema óptico, ¡wow! Tendríamos esto. Jamás en la vida lo veremos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos encontrado es esta es la realidad del paciente. Y a esto lo estamos llamando el paciente estándar, el paciente normal, el paciente que no tiene ninguna complicación. Y aún así, hay una dispersión de punto. Por eso es que el paciente se pone los lentes y aún con su mejor precisión y su lente más sofisticada que le hayan hecho y el lente de contacto más maravilloso que hayamos diseñado y demás, no logramos contrarrestar todas las aberraciones ópticas. Disminuimos, mejoramos y coadyuvamos a que haya una calidad, pero no eliminamos completamente todas las aberraciones ópticas. Que les platicaba yo, para llegar a esta conclusión de cuánto es el poder medio de la aberración esférica, pues hicieron entre muchos otros, este es uno de los que patrocinó Bausch & Lomb, y lo que hizo fue, tomó un grupo de 1124 ojos y se buscó cuál era la aberración que más imperaba en esas aberraciones de alto orden, y se encontró que la aberración esférica, Z4 en los polimorios de Cernic, el mayor porcentaje de la población caía en ese valor, que representa 0.18 micras positivas. Si son esas aberraciones de este lado, las negativas, es un dolor de cabeza. Y aquí los van a ver en pacientes posoperados de cirugía refractiva. Aquí van a caer. Y a ese grupo de pacientes, el lente de doble esfericidad de esta naturaleza tiene mejores resultados. Ya en su momento les mostraremos el estudio que hicimos de análisis de control de aberraciones con estos lentes y nos llevamos una excelente sorpresa. Pero eso es para la siguiente práctica. Bien, entonces, en un mundo ideal deberíamos esperar encontrar esto, pero nos tendemos que acercar lo máximo posible con la tecnología que tenemos a la mano. ¿Cuál es el efecto de la aberración esférica? Justo esto es lo que yo les platicaba. Una simulación con este software, con este equipo, que nos dice qué sucede cuando está presente la aberración esférica. ¿Aumenta a medida que incrementa el tamaño de la pupila? Sí, por supuesto. ¿Por qué los pacientes se quejan más en la noche que en el día? Porque hay una dilatación pupilar. Y entre más amplio es mi pupila, no solamente estoy encontrando y enfrentándome a las aberraciones de la córnea, sino estoy también encontrando y enfrentándome a las aberraciones del cristalino. Esta suma de elementos hace que conforme la iluminación baje y la pupila se distienda, va a producir que se incremente la evidencia y el impacto de las aberraciones sobre la calidad del paciente. Entonces los halos y el deslumbramiento pueden estar inducidos por la aberración esférica y reducirla le va a generar un cambio en la visión. ¿Qué sucede cuando no tenemos esa aberración? ¿Y qué sucede cuando la simulamos o la potenciamos o la presentamos? El paciente sigue viendo. O sea, eso es lo que es importante de este ejemplo. Si pensamos que esta línea es un 20-25 y esta es un 20-20, pues el paciente lo va a ver. O sea, con su revisión va a decir, pues sí, ahí está el ABC, pero tiene como sombrita, tiene como una opacidad que no se me quita. Y por más graduación que le pongamos no se va a quitar porque es esto. Es una dispersión de luz o factor de dispersión de punto producto de la presencia de las aberraciones ópticas, ¿vale? Entonces, esto es importante que no lo olvidemos porque como digamos, oye, pero si no hay aberraciones esféricas, pues no, que debería haber perfecto, más sin embargo, la realidad es esta, que a pesar de que no hay ninguna aberración, todavía hay como ciertas anomalías en la proyección, pero que se potencian si están presentes las aberraciones. Me gusta ser muy enfático en este tema de las aberraciones porque sí me han preguntado muchas veces, oye Rafa, pero es que tú me dijiste que con el lente de contacto el paciente iba a ver bien y se sigue quejando. A ver, espérate, ¿cuánta aberración tiene tu paciente? ¿Está operado, no está operado? ¿Cómo está la lágrima? ¿Qué tiene tu paciente? No es que nada más por poner el lente ya se solucionaron mágicamente las cosas. No, nos toca, y soy muy enfático en esto, nos toca hacer clínica. Tenemos que revisar, tenemos que interrogar, tenemos que preguntar, tenemos que hacer pruebas diagnósticas para saber qué es lo que tiene mi paciente y en consecuencia de las herramientas que tengo hoy para poder tratarlo, cuál de ellas es la que más y mejor se va a empatar para ese ojo en particular, ¿no? Entonces, bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Seguros? Bueno, porque yo me sigo de frente, ¿eh? Entonces nos podemos tomar un tiempo, podemos platicar, podemos externar alguna inquietud, alguna duda. Estamos abiertos a eso, ¿ok? Bueno, pues les presento al nuevo integrante de la familia de Bausch & Lomb, que es Ultra One Day.
¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, están adaptando lentes de contacto de uso diario? 1, 2, 3, 4, 5. Somos alrededor de 20, 25 personas en este salón. Nuestra intención es esto, empezar poco a poco a revertir esa tendencia, que en la siguiente ocasión que yo venga y les pregunte y le haga la misma cuestionamiento, que se inviertan las cosas, ¿no? Que sean 20 los que digan que sí y 5 que todavía están como entre dudosos, entre como que sí me animo pero que no me animo. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la tendencia? ¿Por qué no adaptamos un lente de contacto de uso diario? Respóndanse a ustedes mismos. ¿Por qué no lo adaptamos? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi limitante para no sugerir un lente de contacto de uso diario? ¿Qué desventajas podría yo encontrar? Podemos hablar mucho de la fisiología. Mi intención de iniciar la charla con esos conceptos es porque justo yo quería aterrizar otra vez el por qué la transmisión de oxígeno, por qué la humectabilidad, por qué los contenidos de agua, cómo se genera esa difusión del oxígeno, qué estaba pasando con ello para poder entonces justificar cómo y por qué le voy a poner un lente de contacto de esta naturaleza y esta tecnología a mis pacientes. Y por eso la pregunta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué estamos esperando? Nos esperamos. Soflens cumplió 40 años en el mercado mexicano. Soflens es un hidrogel convencional. Y en esos 40 años aprendimos un montón de cosas, de las complicaciones de un sobreuso de un lente de contacto de hidrogel. Dicho eso, nos vamos a esperar otros 40 años para empezar a migrar el silicona de hidrogel de un uso mensual a un uso diario desechable. Tenemos que esperar 40 años y tener un montón de pacientes con complicaciones para migrar al paciente, para ofertarle una salud visual de mayor calidad. ¿En verdad tenemos que hacer eso? Pues yo creo que no. O sea, tenemos que empezar nosotros como contactólogos, nosotros como especialistas, a cambiarnos el chip. Primero nosotros y luego transmitírselo al paciente. Porque viene el paciente, no, doctor, yo estoy feliz con mi lente mensual. No, pues sí, me sale más barato, no, mejor me quedo con este. ¿Y dónde quedó la salud? ¿Dónde está nuestro trabajo como especialistas? ¿Estamos vendiendo lentes o estamos adaptando lentes de contacto? Les pregunto, ¿solo vendemos o hacemos una praxis clínica asociada a la salud visual? ¿En dónde estamos parados? ¿Cómo nos vemos en el espejo cuando nos paramos frente al paciente? ¿No? Entonces, el paciente es nuestro espejo. O sea, él va a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, es importante para mí que cambiemos ese criterio, que le demos una vuelta a nuestra realidad y que nos obliguemos y nos esforcemos con evidencia clínica, con materiales y tecnologías probadas, que podemos tener ese otro extra de ofertarle una buena relación lente-ojo a nuestros pacientes y empezar a cambiar esas ideas de adaptaciones. Bien, entonces, ¿qué ha hecho Bausch + Lomb? Durante 165 años, imagínense, 165 años, y en México llevamos 50, ¿no? Se ha centrado exclusivamente en el cuidado de los ojos de las personas, un enfoque claro en el rendimiento, experiencia e inspiración en la creencia en el avance de la salud ocular. Y a mí me gusta, aunque esto es corporativo, esta palabrita a mí no me convence, porque yo no vine a creerle a nadie, vine a hacer pruebas clínicas. Yo me baso en evidencia para poder tratar a un paciente, me baso en evidencia y estudios para saber a qué me estoy enfrentando. Entonces, sí creo, por supuesto, que necesitamos avanzar en la salud ocular, sí, pero esa creencia tiene que estar basada en evidencia. Entonces, yo los invito a todos ustedes a que cuando estén en su práctica clínica, entre más baterías de pruebas, entre más baterías de estudios, entre más información obtengan sus pacientes, mejor les va a ir. Y van a marcar una diferencia significativa en cómo están haciendo su praxis clínica. Bausch + Lomb acerca innovación de última generación a los usuarios de lentes de contacto, creando lentes que llevan a la práctica diaria del profesional y a los usuarios más lejos. Estoy explicando. Yo vengo aquí a romper paradigmas, no vengo a decirles qué hacer, pero sí a darles herramientas de cómo podemos empezar a pensar en llevar a mis pacientes al siguiente nivel. Que cuando el paciente vuelva conmigo me diga, ah, sí, esos lentes que yo uso, a mí la doctora me los puso desde hace como 5 años. Cuando los demás apenas estén subiendo al barco, ustedes ya remaron un buen trecho del camino. Entonces esa es mi intención y que se tomen el tiempo el día de hoy de estar acá para empezar a crearnos estas cosas de llevar a nuestros pacientes y nuestra profesión un paso adelante del resto de las personas que están allá afuera haciendo contactología y que no se dan el tiempo de venir el día de hoy, ¿no? Es parte de eso. Bueno, los estilos de vida y usos lentes de contacto. ¿Esto importa, doctores? ¿Ustedes creen que sea relevante qué estilo de vida tenían nuestros pacientes, la sociedad? Sí. Claro, caramba, lo lanzamos en el 2015. Llevamos 11 años hablando de estilos de vida. El lente de contacto ultra mensual nació
en el entendido de que una era digital nos estaba alcanzando y que nos iba a rebasar. Ya está por rebasarnos, porque todos usamos una tecnología de todo, para todo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los estilos de vida, la sociedad como tal, hemos empezado a modificar nuestras tareas, ¿no? Las cosas físicas, las cosas manuales, cada vez las estamos obviando y todo lo estamos trasladando a la tecnología. Las condiciones ambientales fluctuantes, bendita ruptura de capa de ozono y el calentamiento global y todo esto está gestando que el mundo en su estructura cambie en los ambientes y eso está impactando en todo sentido y evidentemente a nivel ocular. Estamos en mayo y ¿quién esperaba que estuviera lloviendo el día de hoy, no? O sea, tan simple como eso. Entonces el aumento de las demandas visuales ejercen, y lo que yo platicaba hace un segundo, un efecto sobre la homeostasis ocular. Recordemos, ¿qué es la homeostasis, doctores? Ese balance, ese equilibrio. Tiene que jugar todo en el mismo nivel, haciendo cada tejido su chamba, haciendo cada porción bioquímica su tarea para que se mantenga ese equilibrio. Lágrima, conjuntiva, párpados, etc. Entonces, todo esto va a tener un impacto sobre la homeostasis ocular. Y la homeostasis describe, como les digo, un entorno equilibrado y un estado óptimo para la superficie. Una alteración de la homeostasis es una condición que abarca la infinidad de signos de la película lagrimal y desequilibrios de la superficie. ¿De dónde nos sacamos esto? Seguramente ustedes han leído o escuchado que existe un consenso global que es el Dry Eye Workshop. Esto se hace a nivel mundial y lo que dicta son definiciones, mecanismos de diagnóstico, abordaje, tratamiento y seguimiento de los pacientes que tienen ojo seco. De ahí obtenemos toda esta información que basada en todo ese consenso, en toda esa información y evidencia que tenemos del ojo seco, la tecnología inmersa en el lente de contacto se empata a esos criterios para justo ser un mecanismo de solución y cuidado de la superficie de nuestros pacientes. Ya les comentaba yo hace un segundo, la vida en los computadores. ¿Qué ha pasado con eso? Que cada vez le dedicamos más tiempo al celular, ¿no? A veces por gusto, a veces por necesidad. A título personal, hoy la agenda de mis pacientes la llevo en el teléfono. O sea, todo el día tengo que estar checando eso porque la tengo ahí. Y ahora te mandan los estudios y te los mandan por PDF a tus celulares. Pucha, deja agarrar aquí el celular o agarrar la tableta para buscar los resultados de lo que te pedí. Entonces, todo eso nos ha llevado a que el aumento de tiempo frente a las pantallas genere una deshidratación del lente y esto impacta en la frecuencia de parpadeo. Si yo no estoy parpadeando correctamente, no estoy esparciendo la película lagrimal, no estoy humectando la superficie de mis ojos y aún así vine y le puse un lente de contacto que no tenía, como ya platicamos, una buena humectación, no tenía un buen contenido de agua, no tenía agentes humectantes, no tenía características que permitan que esa evaporación o tasa de deshidratación no sea tan elevada y todo esto lo que termina por crear es una inestabilidad de la película lagrimal, la incomodidad que es la parte primaria por la que el paciente ya no quiere volver a ponerse ningún lente de contacto y evidentemente es de borroso. Muchos pacientes prefieren ver mal con su lente de armazón a ponerse un lente de contacto y tener incomodidad. ¿Cierto o no? Ese es uno de los retos que tenemos todos los días en el consultorio. ¿Por qué no te pones un lente de contacto? Ay, no, es que esa cosa se me seca. Ay, no, es que esa cosa me pone el ojo rojo. Ay, no, es que esa cosa me molesta mucho. Porque no le hemos logrado hacer un empate con un material o un diseño que realmente le resuelva esa incomodidad o molestia a nuestros pacientes. Entonces, ya hablábamos que además de la vida digital, además de los cambios ambientales, pues evidentemente todas las influencias externas y metabólicas siguen existiendo. Ya hablamos de los cambios en la temperatura, la velocidad del aire, todo eso. Estas personas, ¿por qué quiero que mis pacientes usen lentes de contacto de uso diario, pero tengo todavía esa resistencia yo personal a prescribirlo? Empecemos por estos pacientes que tienen una vida que les encanta salir a correr, que solamente lo quieren utilizar de repente, quieren probarlo. Entonces empecemos con esos pacientes y después cambiemos completamente la historia. Entonces, tanto el entorno como el esfuerzo físico pueden resultar en un aumento de la osmolaridad lagrimal. ¿Qué es osmolaridad? Ahora lo vamos a platicar. Ultra One Day conjuga una serie de cosas y lo hemos bautizado como un sistema completo. ¿Esto qué significa?
que la tecnología inmersa en el material de Ultra One Day conlleva dos tecnologías: Advanced Moisture Seal y Comfort Fill Technology. Esta palabrita, ustedes ya la han escuchado muchas veces, la han leído muchas veces y yo me he parado aquí a explicarles qué es el Moisture Seal. Pero ahora le agregamos Advanced Moisture Seal. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Cuál es la diferenciación? Les mencionaba yo al principio de la charla, de todo lo que hemos aprendido en los últimos 26 años de evolución de siliconas de hidrogel a lo que nos trae el día de hoy a este material, es que ya habíamos mejorado las condiciones y la relación que guardan las cadenas poliméricas de silicona contra el contenido de agua y los agentes humectantes. Eso ya lo tenemos perfectamente bien condicionado. Y ahora lo que estamos haciendo es, yo ya sé que con esto voy a tener un material que me va a ayudar a mantener una excelente humectabilidad. Pero necesito que el paciente esté cómodo, necesito que el paciente sienta que realmente se le olvida que trae el lente de contacto y para eso tengo que apostarle a la comodidad. ¿Cómo voy a mejorar la comodidad? Generando características en mi material que hagan una sinergia con la lágrima, que le ayuden a la lágrima, que la protejan, que la cuiden y que eso haga que el lente de contacto sea todavía mucho más cómodo. A eso le llamamos Comfort Fill. ¿En qué consiste? Bueno, vamos al paso. La tecnología Moisture Seal usa técnicas avanzadas de moldeado por ordenador. Recuerden ustedes, las lentes de Bausch & Lomb están hechas por moldeo. Y lo que se ha hecho es mejorar esos tornos, mejorar esos algoritmos con los cuales se hace y se produce el lente de contacto para que sean 1000% repetibles y que la tecnología, el diseño, el borde, el espesor, el material, todo no tenga ningún defecto secundario. Aunado a eso, se observó esto que yo les platico, química de materiales. ¿Qué le hacemos al material? ¿Qué más le ponemos para que pueda funcionar? En este Moisture Seal Advanced se agregan componentes hidrofílicos para crear un material que lleve a este punto. ¿Qué se le está agregando? ¿Qué estamos haciendo en este nivel? Bueno, a eso voy. Recordemos, todas las lentes Ultra y también Ultra One Day tienen una polimerización en dos fases, que es lo que llamamos Advanced Moisture Seal. Se acordarán ustedes que yo les platicaba hace algunos años que les decía, en la fase 1, Ultra lo que hace es toma las cadenas largas de siliconas y las conjuga con unas cadenas cortas de silicona. Las fusiona y una vez que están fusionadas, se les agrega en una segunda fase el factor de humectabilidad, que es la polivinilpirrolidona. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, resulta que eso sigue siendo muy parecido. Hoy, en la fase 1 de polimerización, hemos encontrado que tenemos la cadena de silicona larga, la cadena de silicona corta. La cadena de silicona larga por sí misma, como les platicaba yo cuando hablamos de permeabilidad, las cadenas de silicona son las que por difusión permite que el oxígeno pase de la atmósfera, cruce el lente de contacto y llegue al tejido corneal. Entonces las cadenas largas me confieren esa alta transmisibilidad y las cadenas cortas sumadas a la cadena larga me mejora el módulo de elasticidad, me lo lleva a un nivel más bajo. Pero esa sinergia de las dos capas también me están confiriendo que aunque se baje finalmente el módulo de elasticidad, tenga una integridad estructural el lente, que no se flexe. Muchas veces nos encontrábamos que el lente tiene un bajo módulo de elasticidad, pero cuando lo queríamos manipular o el paciente quería manipularlo, se flexaba y se peleaba y tardaban media hora en lograr ponerse el lente de contacto porque estaba demasiado flexible. Este lente no, este lente tiene esa integridad estructural, insisto, que se la confiere la cadena larga, cadena corta de silicona, que se conjugan, me dan alta permeabilidad, bajo módulo de elasticidad, pero no me compromete la integridad estructural. Y al mismo tiempo, en esta primera fase de polimerización, lo que se está agregando es otro componente hidrofílico, de agua, y mi tasa de evaporación todavía sea menor a lo que ya tenía yo conocido y medido con mi lente ultra convencional o mensual. ¿Vamos bien? Entonces, a eso se refiere Advanced Moisture Seal, que seguimos teniendo una fase de polimerización de cadenas largas, cadenas cortas, estoy entregando un lente con una integridad estructural, le estoy sumando dimetilacrilamida para que me potencie las condiciones de humectación y al mismo tiempo se le agrega en esta fase primaria al lente de contacto un protector de luz ultravioleta. Porque lo acabamos de mencionar, los cambios ambientales
las condiciones de la atmósfera en la que vivimos están cada día siendo más agresivas y necesitamos implementar elementos que tengan todavía más esos niveles de protección para la superficie de mi ojo. Entonces, en ese primer nivel estamos encontrando o favoreciendo a que el material tenga una alta transmisibilidad de oxígeno. Ya platicamos del módulo muy bajito sin alterar su estructura, su integridad estructural. Tenemos un elevado contenido de agua gracias a este agente humectante que es la dimetilacrilamida y estamos colocando ese filtro de radiación ultravioleta que es una clase 2 que nos va a proteger sobre todo de la radiación de ultravioleta tipo B, que es la que más me impacta a nivel ocular. Entonces, bien, esta es la fase 1 y a esto es lo que estamos llamando Advanced Moisture Seal. Ya hablamos de la transmisión y ya les explicaba yo. ¿Por qué y cómo llegamos a esta transmisión de 134 de dK sobre T? Te los acabo de mencionar. ¿Cómo conferimos eso? ¿Cómo llegamos a ese punto? Logramos hacer esa sinergia entre polímeros o cadenas poliméricas de silicona de cadena larga y de cadena corta. Esa combinación, esa química de materiales que logró finalmente generar esa fusión es lo que nos lleva a este punto, pero sin comprometer los otros elementos que les acabo de mencionar aquí. Esa es la química de los materiales, la tecnología que hay de otros materiales. Yo vengo y me paro aquí y se los digo y se suena como muy fácil, ¿no? Pero llegar a eso costó mucho trabajo, o sea, hubo una cantidad de investigación impresionante, se invirtieron millones de dólares para poder hacer esto, de modo tal que por eso nos ocupa mucho tener este contacto con ustedes para que encontremos el beneficio de toda esta tecnología detrás del material. ¿Qué hablábamos en consecuencia del módulo bajo? El aumento en los componentes hidrofílicos de califilcón, que es nuestra materia prima del Ultra One Day, da como resultado un material de lente de contacto con un módulo de 0.5 milipascales. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido a nuestro lente BioTrue. BioTrue tiene 0.49, Ultra One Day tiene 0.50. ¿Eso qué significa? Quienes ya probaron o quienes ya usan un lente Biofinity, cuando se pongan este lente lo van a sentir igual de cómodo, con la diferencia de que el agente humectante que tiene este lente va a permitir todavía que esté más mojadito el ojo, que lo sienta más fresco el paciente. Los invito a que lo prueben. Los materiales de módulo alto pueden causar más fuerzas de fricción. ¿Esto qué significa? Esto que pusimos aquí. Yo les comentaba hace un segundo. ¿Qué aprendimos en el camino? ¿Por qué cambiamos de Pure Vision 1 a Pure Vision 2 y luego a Ultra y ahora estamos en Ultra One Day? ¿Qué nos produce o qué nos genera un alto módulo de elasticidad? ¿Qué aprendimos en el camino? ¿Alguien aquí tuvo la oportunidad de adaptar lentes Pure Vision en su momento? Sí. ¿Uno? ¿Pure Vision 1? ¿Se acuerdan qué pasaba con esa cosa? ¿Se acuerdan? Le poníamos el lente al paciente, se lo quitábamos y en la noche, unas hiperemias que tenía el paciente sensacionales, dices, ¿pero qué te pasó? El ojo rojo, ¿no? Y al mismo tiempo de esa irritación había sensación de basurita. Entonces ese módulo de elasticidad tan alto, con el movimiento natural del párpado, empezaba a crear una especie de rotación, se deshidrataba un poco el lente de contacto y creaba un rasguño en la cara superior de la córnea, lo que se bautizó y se conoció como lesión arcádea epitelial superficial. Y al mismo tiempo, el movimiento natural del párpado, con esa tensión superficial incrementada por la fricción que tenía el lente, por el módulo de elasticidad tan alto, provocaba que cuando vertíamos el párpado superior, estaba esta otra cosa que se llama conjuntivitis papilar por lentes de contacto, por fricción. Y cuando quitábamos lente de contacto y nos encontrábamos unas como puntilleos ahí en el epitelio y eso lo denominamos bolas de mucina. Y evidentemente, pues estos fenómenos inflamatorios que estaban impactando en el epitelio estaban creando un cuadro de inflamación en el tejido. Y por eso encontramos en muchos pacientes daños en la curvatura corneal. ¿Qué tuvimos que hacer? Retirar lente de contacto, prescribir medicamentos, ausencia de lente de contacto y regresar el tejido a su estado original. Entonces, eso fue lo que nos pasó. ¿Por qué les comento esto? Porque toda esta experiencia nos llevó a que yo necesito mantener un módulo de elasticidad lo más bajo posible, que no me comprometa la integridad de mi lente, que no sea tan flexible que el paciente no se lo pueda poner, pero que sea tan cómodo y tan funcional que no me genere una anomalía en la superficie de mis tejidos, ¿no? Entonces lo estamos consiguiendo, aquí está. Ya tenemos el módulo, ya tenemos la tecnología, estamos apostándole a que la permeabilidad no se comprometa y ya les platicaba yo, vamos a colocarle en esta primera fase de polimerización un filtro de radiación ultravioleta clase 2. ¿Y esto qué significa? Que me va a bloquear el 50%, al menos el 50% de los rayos ultravioleta tipo A
y hasta un 95% de los rayos ultravioleta B. Entonces, ojo con eso. Ya me puse lentes de contacto ultra y entonces ya no necesito lentes de protección solar. No, cuidado con eso. Hay que ser muy explícitos con el paciente. La protección de los ojos a través de lentes solares cuando estamos expuestos al exterior es importante que no se sustituya. La ventaja que nos da tener un lente de contacto es que podemos agarrar el armazón más bonito que nos encontremos y que nos encante y ponérnoslos para cuando estamos en el exterior, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tiene eso, pero es importante saber que este lente, dentro de esa tecnología que se ha desarrollado, ya también confiere una protección de luz ultravioleta. Ya hablábamos de la facilidad del manejo, esto se lo dan, ya les comenté, la combinación de las dos cadenas poliméricas de silicona, cadena larga, cadena corta, que le van a conferir esa estructura al tejido. Y esto, desde mi punto de vista y con lo que vemos de muchos pacientes, nos facilita mucho las cosas. Si tú le das a un paciente un lente que lo puede manipular con mucha facilidad, aunque sea la primera vez que lo va a utilizar, eso les da mucha confianza de saber que sí lo pueden hacer. Habrá muchos pacientes que tuvieron una mala experiencia con algún otro lente de contacto y tienen ese miedo de decir, no, yo no voy a volver a comprar esa cosa que no me la podía poner y cuando lograba ponérmela ya el ojo lo tenía completamente rojo porque me piqué 36 veces mi ojo. O sea, cosas de ese estilo prácticamente las vamos a poder eliminar cuando tenemos estos tipos de materiales y de diseños. Hasta ahí vamos con la fase 1, que se llamó, o que se llama, Advanced Moisture Seal fase 1. Ahora vamos a la fase 2. ¿Se acuerdan de la fase 2? ¿Se acuerda? ¿Qué pasaba con la fase 2 en el ultra mensual? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero sí se acuerdan de esa palabrita, ¿no? La polivinilpirrolidona o povidona es un agente humectante sensacional que utilizamos en muchas de las lentes de contacto que hay en el mercado, en el mundo. ¿Por qué? Porque ha demostrado que su capacidad de atracción del agua, su estabilidad, su sinergia que hace con los materiales, con la materia prima, que es la silicona de hidrogel, potencia sustancialmente su capacidad de retención de agua, de humectación. Entonces, en la fase 2, el agente humectante crece de forma permanente alrededor de toda la estructura de silicona, así como está en el esquema. Hagan de cuenta que le estamos virtiendo agua ahí al molde en el cual se está haciendo. Ya logramos fusionar por la química de materiales cadenas de polímeros de silicona largos, cortos, ya lo fusionamos, ya le agregamos dimetilacrilamida, que es un agente humectante, ya le pusimos el filtro para luz ultravioleta y ahora en la segunda fase esa estructura, esa masa, se somete a una hidratación en la cual le vamos a adicionar la polivinilpirrolidona en ese porcentaje tan vasto que teníamos ya en nuestra familia ultra. ¿Qué significa vasto? Que hay 4 veces más de contenido de polivinilpirrolidona en nuestro lente que en cualquier otro lente que ustedes se encuentren. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un agente humectante que está fusionándose, que está creciendo alrededor de las cadenas de silicona, es decir, no es que lo pongamos y se vaya, sino que crece, que se adhiere, que se queda ahí fijo en la superficie de mis cadenas poliméricas, y aunado a eso ya tenía previamente un agente humectante que lo que va a hacer es potenciar esa captación de agua. Díganme cuál es la tasa de evaporación que tenemos si ya teníamos 4 veces menos disminución de contenido de agua por evaporación y ya tenemos un agente humectante que está potenciando, pues ahora tenemos 5 a 6 veces menos tasa de evaporación que lo que teníamos con cualquier otro lente de contacto. ¿Me explico? Entonces, esta es la tecnología Advanced Moisture Seal. ¿Por qué Advanced? Porque mejoramos los componentes hidrofílicos, mejoramos la relación que guarda con el humectante, y si hablamos de ángulos de humectación y que las tensiones superficiales permiten que la lente se distribuya, el agua se distribuye en toda la superficie, pues lo que estamos logrando con esto es precisamente eso, que cuando el paciente se meta el lente al ojo, la distribución de esa humectación que tiene el lente tenga una cobertura en donde está recargado el lente de contacto y el paciente no lo sienta porque no se está secando, porque se está distribuyendo completamente en el área en la que estamos tocando. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a generar una mayor retención e hidratación, evidentemente por la combinación de dimetilacrilamida con polivinilpirrolidona, y en consecuencia, lo que les acabo de mencionar, vamos a mantener humectada la superficie, que es la razón primaria por la que el paciente no se quiere poner lentes de contacto, porque se le secan. Pero lo que queremos es eso.
Y hasta aquí vamos bien, hasta aquí ya supimos, ya entendimos, ya vimos que puede ser, que realmente podemos mejorar esa condición que ya teníamos preexistente. Entonces, ¿cuál es el diseño de este lente de contacto? Ya hablamos de las ópticas y estructuralmente el lente no estamos alterando el desempeño de la calidad visual que nos oferta el control de aberraciones que hace esa disminución de 0.18 de micras. Me voy a saltar esta. Y aquí llegamos a esto, Comfort Field Technology. Hablábamos de dos tecnologías. Ya desdoblé o ya reafirmé el Moisture Shield Technology, que ya lo conocíamos, pero ahora lo mejoramos. Y ahora tenemos que hablar de Comfort Field. Ya les mencionaba, yo mejoré, ya ayudé a la permeabilidad, ya ayudé a la humectación. Y ahora, ¿cómo le hago para que el paciente esté cómodo? Para que se sienta más seguro con el uso del lente en el transcurso del día. Bueno, vamos a pelear, vamos a empatar, vamos a jugar con la homeostasis y todo lo que conlleva el entorno ocular. Necesito tener en mente qué significa ojo seco, cuál es la definición del mismo, qué lo está produciendo y cómo lo puedo tratar. Y en función de eso, qué elementos le voy a agregar a mi lente de contacto para que cumpla o compense lo que yo conozco de diagnóstico y definición de ojo seco. Bueno, empecemos por un equilibrio de electrolitos. ¿Se acuerdan ustedes que en la lágrima, en la capa acuosa, solamente tenemos agua? No, ¿verdad? Hay un montón de elementos bioquímicos y entre ellos, y de mucha importancia, los electrolitos. Si se acordarán ustedes allá en la escuela, cuando nos tocó estudiar toda la fisiología ocular, nos hablaban mucho de la bomba de potasio. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué significaba esto? Que el potasio juega un papel imprescindible. Nos va a proteger el epitelio de la superficie corneal y conjuntival, nos va a ayudar a que no haya un proceso de inflamación o edemas corneales, nos va a ayudar a que no haya una ruptura en la estructura celular, que esa apoptosis que generalmente se gesta en el epitelio no se multiplique, que no haya una descamación celular. Y entonces el potasio juega un papel imprescindible en este tipo de circunstancias, porque al mismo tiempo, entre eso que acabo de mencionar, este equilibrio de líquidos y electrolitos que nos ayuda a mantener la homeostasis, nos van a ayudar a que el volumen como tal de lágrima y el volumen y la cantidad de electrolitos no se desordene, y eso que conocimos y que hoy por hoy sabemos que se gesta en el ojo seco, que es un proceso inflamatorio multifactorial que altera la homeostasis de la película y la superficie ocular y que puede provocar cambios y procesos inflamatorios, y que condiciones neurofisiológicas pueden ser factores de predisposición, las conocemos y las controlamos con esto. Yo sé que en mi lágrima y en mi superficie están todos estos electrolitos, y yo necesito que guarden un balance, que la cantidad de agua esté balanceada con mi cantidad de solutos o electrolitos y que se mantengan en equilibrio, en homeostasis. Si yo, al momento de que inserto un lente de contacto, impacto sobre la película lagrimal, divido esa película lagrimal en prelente, poslente, le estoy pegando a la capa de mucina, no estoy reteniendo agua, estoy alterando la bioquímica o la homeostasis del lente, y en el transcurso del día se me está desecando, estoy generando una liberación de radicales libres, estoy gestando inflamación y en consecuencia el ojo se me pone color jitomate. Yo necesito que mi lente me esté ofertando, conociendo las bondades del potasio, identificar qué es lo que está pasando, cómo lo voy a hacer, cómo le hago para que el potasio esté presente ahí en mi lente y que se esté liberando para que no me genere todo lo que acabo de mencionar. Bueno, pues entonces los electrolitos son esenciales para mantener la salud ocular. En los trastornos de ojo seco, la concentración de esos electrolitos que generan hiperosmolaridad, lo que va a provocar o están siendo inducidas es por esto. Hablamos el otro día, sí dimos aquí BioTrue, ¿verdad? Sí. Quienes estuvieron aquí, presencial o en línea, se acordarán que yo platicaba mucho de la función de la película lagrimal, y entre ellos hablaba de las deficiencias de cómo se gesta el ojo seco, que podía ser acuodeficiente o que podía ser evaporativo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué sucede aquí? Cuando tenemos esta circunstancia de hiperosmolaridad, la evaporación se gesta porque tenemos una deficiencia acuosa, porque hay una evaporación excesiva, es decir, mi capa lipídica no está funcionando, mis glándulas del meibomio no me están dando el trabajo que necesito y necesito tratarlas, y hay una combinación de las mismas. Entonces, ¿qué sucede con esto?
el equilibrio de los electrolitos a nivel del lente de contacto, cuando lo vamos a colocar, es imprescindible que tenga un elemento que me coadyuve a que haya esa bioquímica estable, aun cuando tengo el lente de contacto. Entonces, ¿cómo nos dictaba el DIUS 2 que teníamos que hacer ese abordaje en los pacientes con ojo seco? Potenciadores de viscosidad que me impacten, que me ayuden en la capa lipídica, osmoprotectores, es decir, que me ayuden a regular y a mantener ese equilibrio homeostático, que no se generen más solutos, que no se cambie el agua, que aunque tenga un contenido acuadeficiente o que se me esté evaporando mucho el agua, que tengamos ese equilibrio. Y evidentemente, electrolito a mi lente de contacto que esté potenciando la presencia del potasio y que en consecuencia me haga esto que les acabo de mencionar. Mantenga la bomba de potasio, me reduzca la apoptosis celular, me ayude a que no se gesten procesos de edema corneal. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo sé que son muchos tecnicismos, yo sé que de repente cuesta un poco de trabajo que me está diciendo, pero al final del día estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible para que esta bioquímica bajo la cual tenemos el concepto y el entendido de la lágrima la empatemos con la tecnología que tenemos en el lente de contacto. Entonces la superficie epitelial se mantiene mejor con una solución tamponada que contenga electrolitos, siendo el potasio particularmente el más importante, justo por lo que les acabo de mencionar. Juega varias tareas metabólicas el lente de contacto el potasio en nuestra lente de contacto. Comfort Fit Technology entonces lo que va a hacer es liberar una combinación de componentes para el confort y la salud ocular. A algunos de ellos su tarea va a ser proteger la película lágrima de la superficie, enriquecer la lágrima porque sabemos que la estamos impactando cuando colocamos un lente de contacto y sobre todo nos va a ayudar a estabilizarla porque yo estoy consciente que cuando pongo lente de contacto por lo que les acabo de explicar, estoy desestabilizando yo mismo, yo, en el simple hecho de colocar el lente de contacto, ya estoy desestabilizando la película lagrimal. Entonces, ¿cómo voy a hacer para contrarrestar esto? Agrego esto. Comfort Field Technology lo que hace es, en función de todo el brevario cultural que ya me aventé aquí en los últimos minutos, lo que hace es esto, sumar estos elementos. Agregamos agentes humectantes y acondicionadores. ¿Cuáles? Poloxamina y Poloxamer 181. ¿Les suenan estos nombrecitos? ¿En dónde los tenemos, doctores? Las soluciones de limpieza de nuestros lentes de contacto, porque son surfactantes tensioactivos que nos ayudan a que se genere una superficie suave y humectable. Ya hablamos de la humectación, ¿no? Ya hablamos de que si yo pongo un lente de contacto y mi agente humectante está haciendo su chamba, lo que va a hacer es que haya una distribución de todo ese contenido acuoso y que el lente esté lo más cómodo posible en el ojo de mi paciente, ¿cierto? Entonces, estos dos ya los conocíamos, ya los tenemos y ahora le agregamos glicerina. La glicerina juega un papel dual en esta tecnología. Funciona como un osmoprotector y funciona también como un agente humectante. Entonces, si multiplicamos por la presencia del Advanced Moisture Seal, que ya mejoramos la humectabilidad y ahora estamos agregando un agente todavía humectante y acondicionador que haga que la tensión superficial disminuya y consecuencia mejor, estamos cuidando a través de la presencia de glicerol y eritrol los osmoprotectores, por lo que les acabo de mencionar, cuidando, protegiendo, equilibrando que ese desajuste que hacemos de electrolitos cuando lo colocamos en el ojo no se presente, no haya hiperosmolaridad. Ya estamos cuidando la integridad de la lágrima, la integridad de donde está recargado el lente de contacto para que no sea incómodo, para que el paciente no sienta esa presencia del lente de contacto como lo tenía con lentes anteriores. Y agregamos cloruro de potasio como electrolito. Y ya hablamos de la necesidad y la importancia que tiene la presencia de la bomba de potasio a nivel de la película lagrimal y en el efecto que tiene sobre el equilibrio de la superficie ocular. Entonces, ¿en dónde y cómo se engloba finalmente Comfort Field? En la suma de estos elementos. Ya están presentes ahí, ya los tenemos, ya tenemos un material que en sí mismo tiene una excelente humectabilidad. Y al mismo tiempo, le estamos agregando todos estos componentes para que cuando ponga el lente en mi ojo, el impacto sobre la película lagrimal y la superficie corneal sea todavía infinitamente menor. ¿A dónde vamos con esto? Que esa hidratación duradera con el Moisture Seal crea un ambiente rico en humedad, por supuesto, y la tecnología Comfort Field respalda la comodidad de la salud ocular.
Los ingredientes de esto, del Comfort Fill, se van a liberar de la lente por un principio de difusión pasiva. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿lo pongo y ya por sí solo va a hacer su chamba? O sea, ¿va a hacerlo? En teoría sí. Pero la función detrás de todo esto que estamos mencionando es esto. Cierto es que cuando yo tengo el lente en el blister, recordemos que son lentes de uso diario. Nada de que, me lo puse hoy, le eché un momento y lo volví a guardar y mañana me lo vuelvo a poner, ya no sirve. El Comfort Fill, olvídenlo. O sea, ya, eso convierte en un lente convencional. No me sirve para otra cosa, es uso diario. Entonces, bien, yo saco el lente de contacto de mi blister, lo pongo en el ojo de mi paciente y la película lagrimal y toda la superficie ocular es un ambiente dinámico, ¿cierto? Está teniendo un impacto sobre todo lo que acabamos de mencionar. ¿A qué hora se levantó el paciente? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tomó agua? ¿No tomó agua? ¿Cómo está el clima? O sea, hay múltiples factores que hacen que es una condición y un ambiente dinámico. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que hago es que cuando los saco del lente hay una absorción de esos componentes al lente. ¿Esto qué quiere decir? Que están adheridos, que están pegados ahí al lente de contacto. No están intrínsecos como lo es la polivinilpirrolidona. Están como adheridos por ese fenómeno de adsorción, se llama. Ahora bien, cuando yo pongo el lente de contacto en el ojo y el ojo empieza a tener problemas y detecta que hay áreas de resequedad por esa cosa que llamamos difusión pasiva, hay una condición en que las moléculas y los iones se mueven de forma natural y sin el uso de energía desde las áreas que tienen una alta concentración a donde no las hay. ¿Esto qué significa? Que el lente de contacto en el transcurso del día, en esas 14, 16, hasta 18 horas que pretendemos que el paciente traiga ese lente de contacto, se geste esto. Que continua y de forma constante esté generándose esa difusión pasiva, esté transmitiéndose a donde se está secando y a donde no. Ese es el objetivo de que todo ese Comfort Fill se mantenga durante las 16 horas que pretendemos que el paciente lo use con la comodidad que nos está ofertando toda esta tecnología. ¿Vamos bien? Listo. Por eso le llamamos los lentes más completos, ¿no? Porque ya mejoramos lo que teníamos. Sabíamos que el Moisture Seal funciona y nos ha funcionado bastante bien durante 11 años. Le sumamos Comfort Fill, estamos agregando todos estos ingredientes que protegen el ojo basados, como les platicaba yo en un principio, en evidencia. ¿Qué es la evidencia? Los resultados de los consensos globales. ¿Cuál es el ojo seco? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué le pongo? ¿Qué no le pongo? ¿Cómo hago para que haga una sinergia con mi lente de contacto? Aquí tenemos Moisture Seal y Comfort Fill. Mejoramos la hidratación, mejoramos la comodidad y bueno, siempre es necesario hacer un comercial, ¿no? Entonces, demuestran, yo todavía tengo todavía no he terminado lo que quiero hacer con Ultra, lo que estoy haciendo con Ultra. Ya les platicaré de mis estadísticas la próxima vez que venga con ustedes, pero lo que sí les puedo reportar es que la experiencia y las pruebas que hemos hecho de desempeño en la lágrima al colocar lente de contacto y al retirarlo al final del día, nos está dando buenos resultados. Estamos midiendo algunas condiciones ahí del efecto de la glicerina en el lente y en la lágrima y estamos teniendo buenos resultados. Entonces, para la siguiente visita ya les traeré las estadísticas del uso personal, de la estadística que hacemos acá a título personal y platicaremos acerca de ellos y me encantaría también escuchar la experiencia que ustedes hayan obtenido en ese entonces. Bien, entonces trabajando en sinergia con la película lagrimal, esta tecnología, como ya les platicaba, el objetivo que hace es proteger la superficie ocular, que pase lo menos impactante posible porque sabemos esto, ¿no? Está mi córnea, está mi película lagrimal, meto mi lente de contacto y entonces mi película lagrimal se divide. Cuando yo divido esto, es el principal inductor de ojo seco con lente de contacto. Si yo entonces tengo ya la tecnología que está inmersa aquí, que es mi Moisture Seal, mi Advanced Moisture Seal, y le estoy agregando todos estos electrolitos y ingredientes, homoprotectores y demás, y se están distribuyendo entre la cara anterior y la cara posterior del lente, lo que estoy haciendo es proteger precisamente el epitelio y aquí afuera el roce que tiene contra las conjuntivas tarsales cuando estamos parpadeando, independientemente de los diseños que estemos utilizando. Entonces, ese es el objetivo. Esto es la información que tenemos. Me encanta hacer mucho énfasis, primero en el material, Calificón, una silicona de hidrogel. ¿Ya se dieron cuenta?
55% de agua. O sea, según la Yacle, tenemos un lente que es de alto contenido de agua. Y a pesar de que les platicaba yo en un principio, ya no dependemos de ese contenido de agua para la permeabilidad porque la confiere la silicona. Si sumamos agua más silicona, la oxigenación que tiene esa córnea es como si no trajera nada prácticamente el paciente puesto. Seguimos apostándole a la óptica de alta definición. Tenemos un diámetro estándar de 14.02. Ya hablamos de los espesores centrales en un lente de -3. Una curva base de 8.6. ¿Y ya vieron? Vamos desde +6 hasta -12. Entonces, eso, bueno, nos abre una gama de posibilidades vastas para que no tengamos como mucho problema con ello. Ya hablamos del módulo de elasticidad. El filtro clase 2 que va a proteger ultravioleta B sobre todo, y nuestra tecnología que conjuga estas dos fases o dos elementos que les he mencionado en esta mañana. Entonces, antes de continuar, primero gracias por su atención a todos los presentes, gracias a los que estamos en la transmisión en vivo, gracias por el tiempo que se tomaron en este día. Es un orgullo para mí ser parte de esta compañía en la que cada vez estamos innovando. He tenido la oportunidad de probar todos y cada uno de los lentes que han salido al mercado de Bausch + Lomb y de verdad que es un orgullo tener esa certeza y pararme aquí con todas las herramientas en la mano, con el expertise y la experiencia, decirles, pruébenlo, háganlo, enfréntense a colocar lentes de contacto de uso diario porque en este momento no se me vayan, tranquilos. Nada más les quería dar las gracias por su atención, gracias a la oportunidad del espacio que nos ofertaste el día de hoy. A quienes están conectados también les damos las gracias y seguimos con lo siguiente. Hemos observado que muchas de las cosas que necesitamos que todos nuestros colegas, amigos, clientes tengan a la mano, a veces las perdemos. Tenemos a bien entregarles estos papelitos, estos brochures de los materiales, del diseño, de la tecnología, y lo que hemos hecho entendiendo esta era digital, hemos mejorado nuestras adaptaciones, nuestra aplicación para que tengan un acceso más directo a los materiales, a los diseños, a los parámetros e inclusive si queremos tener una calculadora que nos ayude a entender o a darme una idea más básica de qué carambas le voy a poner a mi paciente, qué diseño, qué graduación, cuál lente decido para poner a mi paciente, se ha desarrollado más que desarrollado, se ha mejorado la aplicación que ya teníamos. Quiero que vean este video y que me ayuden al final descargando su aplicación. Vamos. Migramos a Bausch + Lomb Fit Better, una experiencia más moderna, alineada a un ecosistema global. La misma lógica clínica, ahora en una plataforma más robusta y actual. En Fit Better le guiamos paso a paso. Calculador de lentes, hace la prescripción de cada ojo, esfera, cilindro y eje. Si aplica, agregue la adición. En segundos obtendrá la recomendación del lente de contacto adecuado, con base en parámetros disponibles del portafolio Bausch + Lomb. Por supuesto, también si se necesita realizar algún ajuste por eje o adición. Y cuando necesite apoyo, tiene las guías de adaptación para lentes de especialidad que acompañen su toma de decisiones. Además, consulte la información de producto y el portafolio Bausch + Lomb directamente desde la plataforma. Bausch + Lomb Fit Better es el siguiente paso hacia lo más nuevo en innovación y modernidad para su práctica. Disponible en web, iOS y Android. Justo es lo que les comentamos. Entonces, no es que nos demos un balazo en el pie, ¿verdad? Hablando de la tecnología y que necesitamos cuidar a los pacientes. Venimos y ahora les damos una aplicación para que lo hagan. No, es facilitarnos la vida. A mí me ha pasado muchas veces que necesito un lente y dices, ¿qué tamaño tenía este lente? ¿Cuál era la curva? O sea, de repente se me van algunos parámetros de algunos lentes. Es muy fácil sacar la aplicación, verla y resolver algunas dudas. Entonces, aquí les dejo algunos pasos, independientemente del sistema operativo que estén ustedes implementando, busquen Fit Better Bausch + Lomb, así tal cual es el icono que van a detectar, descárguenlo y vamos a tener acceso a él, ¿ok?
Les diría que escaneen el QR, pero no, como se hace muy difusa la imagen, no se alcanza a leer. Entonces búsquenlo, entren a su tienda de aplicaciones y busquen Bausch + Lomb Fit Better. Bien, ahora sí, antes de despedirme y decir gracias, que hay que dice gracias ahí, sí me gustaría, si tienen algún comentario, si tienen alguna opinión, me gustaría escucharlos. Siéntanse libres de preguntar, de hacer algún comentario, de lo que ustedes gusten. Nuestra intención es estar aquí junto con ustedes e ir resolviendo cualquier duda o cualquier inquietud que se presente. Espero que la información haya sido de utilidad. Espero poder haber transmitido la tecnología detrás de nuestro nuevo integrante de la familia Bausch + Lomb y en consecuencia que esa información que se lleva en el día de hoy les permita gestar un criterio que nos abra un panorama distinto y empecemos a utilizar lentes no solamente que mejoran la humedad, sino que mejoran la comodidad porque estamos haciendo esa sinergia con las condiciones que hoy por hoy tenemos perfectamente claras que pueden inducir el daño del ojo seco producto de un lente de contacto, ¿ok? Entonces, soy todo oídos, adelante, quien guste, estoy para escucharlos y platicar con ustedes, ¿vale? Dime. ¿Qué es lo que hace, si bien tengo poco empapándome en los lentes de contacto y demás, sobre cada lente en contacto, qué es lo que lo hace distinto el diario al mensual para transmitirlo al paciente? O sea, como por qué yo voy a migrar, hace rato lo comentaste, al mensual, ¿qué lo hace diferente? Ya, a mí me queda claro la impermeabilidad, la humectación y demás, pero ¿qué pasa en el lente de contacto que solamente se puede usar por un día? La pregunta que nos hace la doctora. ¿Cuál es la cantidad? Yo lo recomiendo como a personas que no los quieren usar todo el tiempo y que hacen ejercicio, ¿no? Entonces me lo han preguntado mucho, ¿cuál es el porcentaje de comodidad que voy a obtener trayendo, haciendo el cambio del lente mensual y el lente diario? Porque cuando yo compro un mensual me obligo a usarlo el mes, ¿no? Dice, y con estos que son ¿Diarios? Pues nada más los voy a usar cuando voy a hacer la actividad que necesito hacer. Pero ¿cuál es la diferencia en comodidad que voy a tener? En porcentaje más o menos. La pregunta que nos plantea es por qué vamos a migrar y cuál es el porcentaje de comodidad, la diferencia en porcentaje de comodidad que voy a tener o que ya tengo de mi lente mensual a migrarme a un lente de uso diario. Y yo empezaría por decir que no existen reglas de cocina en contactología ni en ningún área de la medicina, ¿no? No podríamos englobar pues como vas a tener un porcentaje del 90 o el 80% mayor de cómo te estás sintiendo con tu lente, esa es la razón primaria por la que te vamos a migrar. No, lo acabamos de mencionar. Hay una tecnología detrás de cada uno de los materiales, de todos los signos, sean mensuales y de uso diario, etcétera. Y está el estilo de vida, o sea, qué está necesitando tu paciente y cuál es la realidad clínica de ese paciente, desde curvaturas, desde graduación, modus vivendi, calidad de la lágrima, todo eso son herramientas que van a permitirte a ti como especialista saber a quiénes sí les vas a ofertar un lente de uso diario y a quiénes con un lente de contacto mensual decir, no lo muevo, o sea, ahí está y ahí se queda. ¿Me explico? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no encontraría como tal un valor o una recomendación del por qué migrar de un mensual a un uso diario simplemente por tecnología, sino más bien basada en qué necesita mi paciente. Todo el historial clínico y todas las pruebas diagnósticas que me dictan un criterio para saber si o no lo voy a migrar, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero no es una... Insisto, no es una receta de cocina, es personalizar la adaptación del lente de contacto a las necesidades del paciente, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más, doctores? Dime. ¿Como lente de vendaje es recomendable? Podría ser, pero no es lo ideal. ¿Por qué necesitamos? La pregunta es si lo podemos utilizar como un lente de vendaje. Podríamos, pero no es el objetivo primario del mismo, ¿no? Porque al final el lente de contacto de vendaje no lo pones por 24 horas. O sea, lo pones por un tiempo un poco más prolongado en lo que se gesta esa revitalización y el cuidado de esa lesión que tú tengas. Ante ese escenario, yo preferiría mejor que te quedaras con la versión anterior que tenemos de Pure Vision, que lo que nos hace es eso. Por módulos de elasticidad
hacer como una especie de escudo, no compromete la oxigenación al tejido, pero confiere esa protección al tejido ocular. Entonces, no te lo recomendaría para eso. Mejor el Pure Vision. Como efecto de vendaje, infinitamente, mejor el Pure Vision, sin lugar a dudas. ¿Okay? Para una persona que tiene alergia, ¿es mejor este lente? Digo, porque tengo una paciente que todo el tiempo usó ultra y lo sintió muy cómodo, pero ahorita en las últimas veces le ha pasado que cuando se lo retira se encima su ojo. Claro. La pregunta de la doctora es, cuando enfrentamos a un paciente, tenemos un paciente con un cuadro alérgico, ¿sería sano colocarle un lente de contacto con esta tecnología? La respuesta es sí, indiscutiblemente. Sabemos que el lente de contacto, por lo que acabamos de platicar y que hemos platicado en otras charlas, funge como un alergeno. O sea, si metemos ese cuerpo extraño al ojo, vamos a impactar sobre el sistema inmunológico y vamos a activar esos procesos inflamatorios de tipo alérgico. Entonces, primero, identificamos el origen y la causa de la alergia. No todas son iguales. Y no todas son precisamente alergias. Hay que identificar a qué nos estamos enfrentando. Darle tratamiento y si vamos a colocar lente de contacto, indiscutiblemente yo le apostaría a un lente de uso diario. Con toda esta tecnología, por lo que acabamos de mencionar. Entonces, no hay vuelta de hoja. La respuesta es sí. Por supuesto que sí. ¿Bien? ¿Qué más, doctores? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? A mí me llamó la atención justamente el adicionar el sodio como parte del lente de contacto y ahorita me resulta como justo me brinca el tema de alergias. El sodio no reportó como alergias en algún paciente el haberlo adicionado a la lente de contacto. Es potasio. El electrolito es el potasio. No, al contrario. Acuérdate que la bioquímica propia de la estructura lagrimal confiere y tiene un nivel importante de potasio. Al contrario, a mayor concentración de potasio, menor efecto secundario tiene sobre el tejido ocular. Entonces, no, al contrario, no tiene por qué Muy afectar. curioso con otra marca que justamente tenía agentes humectantes y demás. No digo la marca, pero yo no toleraba ese lente de contacto ni media hora. Entonces, en este no reportó ese tipo de... La pregunta que me hacía la doctora era qué información teníamos sobre el impacto del electrolito que es el potasio en el uso continuo de los pacientes, porque nos comenta la doctora que ella tuvo el uso de otro lente que también contenía ese electrolito de potasio y le generó una especie de alergia e en consecuencia intolerancia al mismo. Hasta este momento, nuestra base de datos no lo ha reportado. Yo las pruebas que he estado haciendo, tengo que hemos estado midiendo algunos desempeños de la lágrima al momento que lo iniciamos y al momento que terminamos con el mismo. Estamos midiendo el efecto de la película lagrimal, qué tanto está impactando, cuánto está deshidratando. Y hasta este momento no me han reportado y no he encontrado ningún cuadro clínico que me lo arroje. Entonces, podría sugerirte que lo pruebes y vemos cómo te funciona. Si vuelves a reportar algún caso particular con nuestro lente, nos encantaría que nos lo dijeras porque me gustaría hacerte otras pruebas de la superficie ocular y de las condiciones de tu conjuntiva para ver por qué se está gestando ese problema. Entonces, aquí está Laura, puedes acercarte a ella y yo estoy en contacto con ustedes para ir resolviendo algunas otras dudas que se puedan gestar con mucho gusto. Eso es lo que me importa muchísimo. Dime. Referente a lo que está diciendo la compañera, eres una persona que usa lente de contacto, pero esto es recomendable para cuando tienes su ojo seco, ¿ayudaría más a la menstruación? La pregunta es si un paciente con ojo seco se puede ver beneficiado con este uso de lentes. La respuesta es sí. Pero cuidado, es importante para mí, yo siempre soy muy enfático, nos toca hacer clínica, doctores. O sea, la teoría dicta, por lo que acabábamos de mencionar, que si tengo un agente humectante, si le meto todos esos ingredientes y mejora y demás, por supuesto que va a funcionar, debería funcionar. Pero sí tenemos que tener muy clara la realidad de mi paciente, en qué condiciones está. Si yo tengo un ojo seco severo, patológico, y le pongo lente de contacto, pues por mucha tecnología no va a funcionar, ¿no? Entonces sí nos toca, como le comentaba la doctora, hacer clínica, personalizar y en consecuencia decidir en qué momento voy a hacer ese abordaje con el lente y en qué momento me echo un pasito para atrás, doy tratamiento y cuando el ojo está preparado con las mejores condiciones, ahora sí hago el abordaje con el lente de contacto con esta tecnología para que me proteja lo que yo ya traté farmacológicamente. Entonces, sí se puede, la respuesta es sí, pero hay que ser cuidadosos en la decisión clínica. ¿Ok? Muy bien, doctores. ¿Alguna duda más? Dime. ¿Por qué se vio mejora en postoperatorio si la corrección del lente era con la
la aberración positiva y el postoperatorio era negativo? Lo que hacemos lo que se hizo en las aberraciones esféricas posoperatorias fue medir cómo era el comportamiento en la cara anterior del lente, y eso nos ayudó a reducir propiamente la aberración esférica. Pero si evalúas toda la proyección de la luz, entonces prácticamente te mantienes en el mismo nivel. Sin embargo, lo que medimos, además de la aberración, fue el factor de dispersión de puntos, es decir, qué tanto se estaba generando el halo. Y por la superficie esférica nos ayudó a controlar el fenómeno de aberración. Ese fue el efecto que generamos, factor de dispersión de punto. ¿Vale? ¿Qué más, doctores? Bueno, pues por mi parte, una vez más, gracias por su atención, gracias por el espacio. Les voy a dejar un minuto más con Laura, tiene algunas promociones que ofertarles. Por mi parte, no me queda más que agradecer su tiempo, su atención, sus preguntas, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.